Soy Edgar Alfonso Salazar Páez, estudiante del segundo semestre de agronomía. Pertenezco a la zona centro-oriente de Cúcuta, norte de Santander. Soy extensionista. Presto asistencia técnica en el cultivo del café. Pues este curso es muy importante. El tema de la microbiología está relacionado en una de las partes con los cultivos. Digamos que los suelos de norte de Santander son suelos bajos en materia orgánica, son suelos ácidos. Cuando uno le transmite los conocimientos al agricultor, uno les dice que estos suelos tienen vida, ¿sí? Que hay pequeños microorganismos que solamente que se pueden ver a través de un microscopio, que si nosotros dañamos esta materia orgánica, eliminamos estos microorganismos beneficiosos, pues nuestros cultivos no van a ser productivos. Entonces espero afianzar mis conocimientos y adquirir nuevos conocimientos para así ponerlos en práctica y transmitirlo a nuestros agricultores. Bueno, dice, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, es la encargada de estudiar los microorganismos, aquellos seres vivos que son invisibles al ojo humano, que solo se pueden ver a través de un microscopio. Además, en esta ciencia estudia su funcionamiento, diversidad y evolución. En la agricultura es muy importante la microbiología porque con su estudio se puede mirar cuáles son beneficiosos y cuáles son perjudiciales para la planta. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, las células eucariotas tienen un núcleo definido, tiene un material genético en el núcleo, mayor tamaño, de 10 a 100 micrones de diámetro. Tiene una forma muy variada. La reproducción se realiza por mitosis y meiosis. Son multicelulares. Membrana plasmática contiene esteroles. En las células eucariotas están los animales, protozoos, hongos y algas. En las células procarióticas, sin núcleo definido, material genético disperso en el citoplasma, son de menor tamaño, de 1 a 10 micrones de diámetro, tienen forma esférica, de bastón o de espiral. La reproducción se realiza por fusión binaria o reproducción asexual. Membrana plasmática contiene micoplasma y las células procarióticas son bacterias. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Los procariotas, los dos tipos de microorganismos son las bacterias y las arqueas. La eucariota son todos los microorganismos del reino animal, hongos y protistas. Las bacterias del griego bacterión es igual a bastón, son organismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria. Su tamaño es del orden de los micrones, o sea, implica una relación, una superficie, volumen muy alta. Las bacterias se encuentran prácticamente en todos los ambientes de la Tierra, desde las profundas fosas oceánicas, en las rocas sólidas y también se encuentran en los reactores nucleares. La mayoría de ellas son capaces de una existencia independiente. Existen especies como la Salamidia y Rickettsia. Son organismos intercelulares obligados. Las arqueobacterias es el grupo más antiguo, constituye un fascinante grupo de organismos y por sus especies características se considera que conforman un dominio separado. Lucen como bacterias, pero poseen características bioquímicas y genéticas que las alejan de ellas. Por ejemplo, no poseen paredes celulares, poseen secuencia única en el ARN. Algunas de ellas poseen esteroles y membranas celulares y poseen lípidos. Sí. Ahora dice, explique las 7 propiedades de las células microbianas. Son muy complejas y organizadas, son capaces de reproducirse. En su interior se llevan a cabo diferentes reacciones químicas,
son capaces de reaccionar a estímulos, son capaces de autorregularse. Si ocurre una falla en una célula, se puede corregir el error cuando duplica su DNA. Posee un programa genético, son capaces de evolucionar y cambiar con el tiempo. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Abundancia depende de las condiciones en que se desarrollan y los nutrientes disponibles en su hábitat. Diversidad depende de la asociación de poblaciones de otra o más especies. Las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat determinado son las más preparadas para crecer en las condiciones que allí se encuentran. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Tenemos en ambientes extremos, los termófilos. Son microorganismos que viven a temperaturas altas. Tenemos los hipertermófilos. Viven a temperaturas mayores de 80 grados centígrados. Piscicrófilos se desarrollan en temperaturas frías. Los mesófilos crecen a temperatura moderada, 35 a 40 grados centígrados. Se encuentran dentro de los animales aerobios que necesitan de oxígeno. Los anaerobios no necesitan oxígeno para vivir. Los hidrobios viven en aguas del suelo, y amobios son organismos que se adaptan para vivir en la atmósfera. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo en su forma y agrupación? De acuerdo a su forma se clasifican en cocos, bacilos, espirilos, piroquetas, en vibriones, en forma de coma. En la agrupación, a partir de los cocos, diplococos, son 2 células. Estreptococos es una cadena de varias células. Trafalococos, tetras y sarcinas. Tenemos los bacilos, diplobacilos, tenemos los estreptobacilos, ¿sí? Tenemos en empalizadas, tenemos en B y otras que son en letras chinas. Otras tenemos los espirilos, tenemos los vibrios y cocobacilos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Bueno, se encuentran en la Tierra plantas, animales, en ambientes diversos. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? A través de los estudios se ha comprobado que los microorganismos del suelo pues interactúan con las raíces de la planta. Por eso juegan un papel muy importante en el proceso de la formación y absorción de nutrientes que la planta necesita para su desarrollo. Los microorganismos ayudan de manera directa o indirectamente para la disponibilidad de ciertos nutrientes como el nitrógeno, fósforo y agua para el óptimo crecimiento de la planta. Dice, ¿por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, la bioremediación es un proceso biotecnológico donde se utilizan microorganismos como los hongos, bacterias, enzimas y plantas para recuperar un medio ambiente contaminado. Bueno, esto es importante porque nos permite reducir aquellos contaminantes en un ambiente. Se puede utilizar para limpiar terrenos y aguas contaminadas. Una de las estrategias, digamos, que me llama la atención es el compostaje. Este es un método de bioremediación que está al alcance de cualquier persona. Ya que este es un proceso de someter los residuos orgánicos a una transformación para obtener un abono. O sea, digamos, esa es la estrategia que tiene la bioremediación, ¿sí? Entonces, a través del compostaje es un proceso muy, muy importante. Dice, seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, en nuestra región los productores utilizan glifosato para el control de malezas
Este es un herbicida de alto espectro, no selectivo. Comercialmente se conoce como Rondon o Rondún. El uso excesivo de este producto hace que los alimentos y suelos presenten toxicidad. Según el libro citado en la bibliografía, menciona que las bacterias como la Agrobacterium y Streptomyces tienen la capacidad de crecer en distintas concentraciones de glifosato. Además, estos microorganismos utilizan este producto como fuente de fósforo y energía, ayudando a reducir la toxicidad en el suelo. Bueno, aquí se tomó un pantallazo en el software de Turnitin, ¿sí? En el cual pues se hizo la comprobación de la tarea y nos sale realmente un porcentaje del 11%, una similitud del 11%. La bibliografía, y muchas gracias por su atención.